Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy comenzamos la clase número 4 de la unidad número 1. ¿Qué hacemos frente a un enigma? El objetivo es conocer y analizar cómo se enfrenta un enigma un personaje de un relato policial. Las habilidades que vamos a trabajar es recordar, observar, conocer, interpretar, analizar. Las estrategias son activación de aprendizajes previos, formulación de hipótesis y organizar la información. Recuerden que la clase pasada estuvimos trabajando estrategias para comprender mejor el texto. Hoy tenemos que aplicar esas estrategias. El cuento que leerán forma parte de Miss Marple y 13 problemas, una novela policíaca protagonizada por una audaz anciana aficionada a resolver enigmas. Dentro de la estrategia que estuvimos revisando, estuvimos viendo el vocabulario en contexto. Trabajamos unos adjetivos y describimos un paisaje. Ese paisaje forma parte del ambiente de la novela. ¿Qué enigma creen ustedes que podría intrigar a los habitantes de un apacible pueblo? También estuvimos trabajando el contexto de producción. Deben descargar el Power y el video de la biografía de Agatha Christie. Uno de los elementos importantes para comprender un texto es el contexto de producción. Es por eso que es importante que ustedes revisen la biografía de Agatha Christie, ya las obras que ha escrito, el por qué lo ha hecho, para poder comprender mejor la intención comunicativa de esta obra. Miss Purple y 13 problemas se trata de un grupo de importantes personajes que se reúnen en un martes por la noche en casa de la señorita Marple para contar crímenes no resueltos. La precisión de la señorita Marple en la detección de los asesinatos de cada historia atraerá la atención de todo el mundo, ¿ya? Para poder conocer a la señorita Marple, tenemos que conocer primero a Agatha Christie, ¿ya? Hoy aprenderemos dentro de los elementos de la narración la acción. La principal misión del narrador es dar a conocer la historia de un modo comprensible para el lector. Por ello, en muchos relatos los acontecimientos o acciones que tienen lugar siguen un orden cronológico, pero en muchas narraciones esta ordenación sufre alteraciones, saltos temporales, omisiones o elipsis de acontecimientos. El narrador puede acelerar o ralentizar, prolongar la acción a su conveniencia, detenerla cuando él quiere para dejar hablar a los personajes, anticipar o posponer hechos, ocultar datos y reservarlos por el momento oportuno, ofrecer pistas falsas, centrar la atención en determinados aspectos con menosprecio de otros, etc. Del tratamiento de la acción depende en gran medida la tensión narrativa. Recuerden que las narraciones avanzan debido a la acción de los personajes y los acontecimientos en los que estos se ven involucrados. Gracias a estos eventos podemos reconocer los momentos de la historia y comprenderla. Una estrategia que generalmente usamos para comprender un texto es elaborar preguntas antes, durante y después de la lectura. Ejemplos de preguntas antes de la lectura que ustedes deben responder antes de leer es, por ejemplo, ¿dónde ocurrirá la historia? ¿En qué época ocurrirá? ¿De qué tratará la historia? ¿Qué problemas enfrentarán los personajes? ¿Qué hechos importantes ocurrirán? ¿Qué intenta comunicar nuestra historia? ¿Qué lecciones podrían extraerse? Todas esas preguntas debemos responderlas antes de la lectura La huella del pulgar de San Pedro, ¿ya? Porque así trabajamos la estrategia de predecir. Durante la lectura pueden ir respondiendo las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿por qué
La pregunta de la señorita Marple incomoda a los jóvenes. ¿Qué característica de la anciana se revela? ¿Cómo sería el hombre ideal para Mabel, según la señorita Marple? ¿Por qué la señorita Marple decidió visitar a su sobrina? 4. ¿Qué beneficios trajo para Mabel la muerte de su marido? ¿Por qué Mabel reaccionó de manera tan sensata ante la muerte de su marido? Todas esas preguntas las podemos responder durante la lectura. Luego podemos trabajar la elaboración de una cadena de acontecimientos para poder comprender en su magnitud el texto, ¿ya? Recuerden que luego en la próxima clase vamos a trabajar una guía de aprendizaje, ¿ya? Donde vamos a hacer la lectura comprensiva de este texto. Por eso es súper importante que trabajen esta estrategia, responder las preguntas antes, durante y después de la lectura. Otra estrategia que trabajamos la semana pasada es trabajar con esquemas de elaboración de hipótesis, ¿ya? Primero, tienen que hacerse preguntas sobre el sentido de lo que ocurre, ¿ya? A través de todo lo que van leyendo, los acontecimientos que están dándose, tienen que elaborar ciertas preguntas. Ante esas preguntas, elaboran unas posibles respuestas que van a ser sus hipótesis. Luego, continúan la lectura y van determinando si esa hipótesis la pueden corroborar, refutar o elaborar unas nuevas hipótesis. Y al final de la lectura, determinar cuál de ellas fueron las correctas, ¿ya? Por eso también es súper importante que respondan las preguntas antes de la lectura, porque son las predicciones, ¿cierto? Y recuerden que las hipótesis son de alguna manera las predicciones que ustedes van haciendo durante la lectura. Y al final podemos determinar cuáles fueron las correctas. Para terminar, van a responder en su cuaderno qué aprendieron hoy, qué estrategia usaron. Cada texto que leemos está cargado del pensamiento del autor, su intención comunicativa. Si la señorita Marple actúa de una manera determinada, es porque la autora valida ese tipo de análisis y resolución de conflictos. ¿Ya? Recuerden que la señorita Marple es una mujer de edad avanzada que se mueve en un entorno adinerado y con una personalidad muy astuta. Las acciones que realiza para resolver el crimen responde a un método objetivo de investigación que se relaciona más con el análisis intelectual que con la acción misma. Si, por ejemplo, nosotros como lectores cambiáramos el método, o en este caso el narrador cambiara el método con que resuelve el caso, la historia tendría un vuelco y describiría otro tipo de detective, ¿ya? Por ejemplo, podría interpelar con violencia a los personajes y no dejarlos salir, por ejemplo, hasta descubrir quién es el asesino. No dejaría que nadie saliera o interrogaría a cada uno y llamaría a la policía, por ejemplo, ante el descubrimiento del asesinato. Todas esas variaciones que se van haciendo va a depender de qué intención comunicativa tenga el autor, ¿ya? Y el personaje va a ir actuando de acuerdo al modelamiento de esa intención, ¿ya? Lo que quiero decirles, chicos, es que el pensamiento del autor queda enmarcado en el personaje. Por eso recuerden que es tan importante conocer la vida, el contexto que rodea a cada escritor. Esta ha sido la clase de hoy. Cualquier duda, les vuelvo a reiterar, pueden escribirme a mi correo y resolvemos todas las dudas. Buenas tardes, que tengan un excelente día.